Todos queremos una vida donde el dinero trabaje para nosotros, donde las preocupaciones financieras sean cosa del pasado. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar que tal vez los secretos para multiplicar tu dinero no se encuentran en tácticas momentáneas o promesas vacías? Es más que números y cuentas bancarias. Comienza en la mente y cómo percibimos el valor y la abundancia. Piensa en cómo gestionas tus objetivos en las decisiones que tomas día tras día. E imagina las posibilidades que un mundo digital puede ofrecer para generar ingresos y la sabiduría que se requiere para invertir, no solo con inteligencia, sino con corazón. Porque al final del día no se trata solamente de multiplicar tu dinero, sino de enriquecer no solo nuestras vidas, sino de quienes nos rodean. Sumérgete conmigo en este viaje mientras descubrimos juntos los verdaderos secretos detrás de la magia financiera. Y prepárate porque lo que aprenderás en este vídeo cambiará la perspectiva y posiblemente tu futuro. Lo primero es que todo está en tu mente. Para tener un buen manejo del dinero y en un futuro multiplicarlo todos los días, tienes que pensar en la mentalidad que tienes al respecto a tus finanzas, ya que desarrollar una mentalidad correcta es esencial antes de embarcarse en cualquier viaje financiero. Con la mentalidad adecuada, la educación y la voluntad de actuar, se pueden lograr objetivos financieros y multiplicar tu dinero. A lo mejor te preguntas qué es la mentalidad de abundancia o cómo yo puedo desarrollar una mentalidad de abundancia. Lo primero es aclarar que una cosa es dinero, otra cosa es riqueza y otra cosa es abundancia. El dinero es una parte de la riqueza es una parte de la abundancia y la abundancia es una parte de la conciencia que debemos todos desarrollar. Ahora es importante tener una cosa en cuenta y es que cuando tú entiendes cómo funciona el dinero, te das cuenta que el dinero, aunque tiene mucho que ver con la riqueza y aunque tiene mucho que ver con la abundancia, si bien hay muchas personas que pueden hacer muchísimo dinero sin ni siquiera a veces tener conciencia de cómo lo hacen. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de personas vienen con una programación diferente. Ahora, la mayoría de las personas, el común denominador, y me incluyo durante toda mi vida, no hemos tenido esa suerte de tener esa programación. No tenemos eso en nuestra genética, en nuestros genes, no recibimos la educación o al menos el contexto. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es reprogramar la forma en la que vemos el dinero, la riqueza y la abundancia. Y cuando entendemos que la mentalidad de abundancia básicamente difiere de lo que es la escasez, es decir, cuando yo estoy pensando normalmente en escasez, estoy pensando que todo es limitado, que todo es escaso, que nada me alcanza, que hay pocas oportunidades, que hay poco dinero, que el mundo funciona como muy diferente, como muy limitado, como que si yo me arriesgo mucho me voy a quedar sin nada, como que si yo voy a emprender algo no me va a funcionar, etcétera, etcétera. Si vamos con esa mentalidad siempre, pues vamos a crear esa realidad siempre. Si por el contrario yo entiendo, asumo y acepto que en el mundo el dinero es completamente ilimitado, porque la creación, el dinero, partamos de dónde viene y es de la creación directa de valor. Si yo puedo crear valor infinito, quiere decir que el dinero puede llegar a ser infinito. Básicamente en un mercado como el que vivimos o en un sistema como el que se vive capitalista, tú creas valor y ese valor se intercambia por bienes o servicios o dinero, en este caso, o activos o lo que tú quieras. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú comienzas a ver el mundo de esta forma, entiendes que entre más valor tú des, más dinero o más riqueza puedes llegar a tener, ¿vale? Ahora, ¿es ilimitado? Por supuesto. ¿Cómo puedo yo llegar a acceder? Hay dos maneras. ¿Lo hago desde el esfuerzo o lo hago desde la inteligencia? Y aquí vamos a hablar un poquitito más adelante, pero básicamente si yo estoy dispuesto a buscar el dinero solamente desde el esfuerzo, desde el trabajo duro y simplemente queriendo ganar un poco trabajando mucho, pues nunca voy a alcanzar mis objetivos financieros. Pero si por el contrario entiendo que existen sistemas, entiendo que existen herramientas, entiendo que existe tecnología, entiendo incluso que ahora existe inteligencia artificial que puede hacer muchísimas cosas por la humanidad, y además de eso entiendo que la misma herramienta llamada dinero, que desconocemos que es una gran herramienta, es la que más nos puede producir dinero. Decía mi abuelo, plata llama plata. Él nunca tuvo el talento suficiente, no el talento, él era muy talentoso, pero nunca tuvo la visión, porque él vivía en el campo, era un campesino, yo me crié en el campo junto con él, y evidentemente su forma de ver el mundo y el dinero eran a su contexto, como él se crió. Ahora, nuevamente, ¿qué nos queda a nosotros? Pues cambiar nuestro contexto. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro objetivo. Mientras cambiemos nuestro contexto, el contenido que
pongamos en nuestra mente, lo que nosotros leamos, a quienes nosotros escuchamos, toda la información que nosotros estamos poniendo constantemente en nuestra mente está haciendo que esa realidad cambie, y esa abundancia puede pasar de esto a algo completamente infinito, y esto solamente depende de cada uno de nosotros. Es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía, mi abundancia y la tuya. Por lo tanto, cada uno debe ponerse en el papel de comenzar a pensar en el dinero de una forma completamente abundante, completamente ilimitada, y así como el dinero, pensar en oportunidades, pensar en negocios grandes, pensar, de hecho la abundancia va mucho más allá, que no tiene solamente que ver con dinero. De esto hablaremos en otro vídeo que tal vez lo dejemos por aquí. El secreto número 2 para multiplicar tu dinero es entender la diferencia entre el poder versus la fuerza. Y espera, te lo voy a explicar de una forma sencilla. Cuando hablamos de fuerza, quiere decir la programación que nos han nosotros inculcado para poder obtener objetivos en nuestra vida. Es decir, vivimos en la continua lucha, vivimos en el continuo esfuerzo, vivimos en que todo es difícil, vivimos en que hay que trabajar duro, vivimos en que hay que dar demasiado y hay que poner absolutamente todo para obtener solamente un poco de la vida. Pero en realidad va mucho más allá cuando vemos resultados de personas que han logrado cosas impresionantes en su vida. Y es que no necesariamente estas personas son las que trabajan más duro, ni no necesariamente son estas personas las que más se esfuerzan. De hecho, a estas personas les fluye tanto los resultados o les fluyen tanto el éxito en sus vidas que ni siquiera tienen que esforzarse para poder lograr grandes cosas. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y todo está en la programación que tenemos. Por eso nuevamente insisto en el contexto, insisto en la educación, insisto en que debes poner información completamente diferente en tu mente de manera constante y ampliar esas ideas que tienes al respecto del dinero, del trabajo, de absolutamente todo en la vida. Porque si sigues pensando de la misma manera limitada que nos educaron absolutamente o a la mayoría de nosotros, pues vamos a seguir pensando con esos filtros. Nuestros filtros van a ser basados en que tengo que trabajar muy duro, tengo que ir a sacar una carrera universitaria larguísima de 5, 7, 8 años. En mi caso yo estudié medicina, pasé por ese camino, sé lo que es eso, y viví esa programación y tuve que pasar por ese camino para darme cuenta después que no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque nuevamente pasar por tantos años de educación, de trabajo duro y de todas estas cosas, no necesariamente este esfuerzo era igual a resultados. De hecho, todo lo contrario, muchísimo esfuerzo me daba menos resultados. Pero luego, ¿qué pasó? Comencé a cambiar mi programación, comencé a cambiar la información que llegaba a mi mente, comencé a escuchar a personas distintas, personas que pensaban de manera distinta, personas con resultados grandes, con visión, con ambición en sus vidas. ¿Y qué ha pasado? Que a partir de ahí comencé a entender varias cosas. Una de ellas es que no puedes depender del resultado de tu esfuerzo, no puedes depender de tu fuerza de voluntad, no puedes depender del trabajo duro, no puedes depender de la lucha constante, porque todo esto te está desgastando energéticamente, emocionalmente, financieramente, y esto inevitablemente en algún momento acaba mal. Es decir, que inevitablemente en algún momento tu vida puede terminar muy mal si sigues operando desde el esfuerzo. Pero cuando entiendes que se puede fluir en la vida de una manera distinta, simplemente pensando distinto, vamos a ver cómo los resultados van apareciendo en tu vida de muchas maneras, que a veces suena un poco mágico. Esto como que nos salimos un poco de la caja, que suenan como si fuese algo milagroso o mágico o distinto la forma en la que nos suceden las cosas. Y es que, ¿qué pasa? Cuando empiezas a operar sin la presión de la lucha, sin la presión del trabajo duro y del esfuerzo, etcétera, pues entonces comienzan a aparecer cosas como que llegan personas a tu vida que necesitas, llegan oportunidades a tu vida que necesitas, llega justo el negocio que necesitabas, te llegó un dinero que no esperabas, te llegó una oportunidad o una inversión de la cual no tenías ni idea que podía llegar a resultar. Cosas como esas comienzan a suceder cuando tú sueltas el control. El control viene de nuestro ego, viene de nuestra mente. Estamos acostumbrados a que pase lo que
nuestro ego o nuestra mente quiere que pase. Cuando nosotros soltamos esta necesidad, cuando soltamos el control y nos dejamos guiar por nuestra intuición o por nuestra conciencia, cosas maravillosas empiezan a suceder en nuestras vidas, y es que todo empieza a fluir de manera distinta. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta que a pesar que trabajo menos, estoy generando mayores resultados. No es dejar de trabajar, ojo, no te estoy diciendo, hey, siéntate en el sofá y simplemente no hagas nada por tu vida. No, todo lo contrario. Busca ser eficiente con las cosas que haces, no las lleves desde el esfuerzo. No es ir en mi caso, por ejemplo, yo me creé acostumbrado a mirar cómo las personas ganaban su dinero, por ejemplo, en el campo, o por ejemplo, dando pica, pala, tirando una carretilla, sacando ladrillo, cultivando, desde el esfuerzo, desde el trabajo duro, y para ganarse unos míseros pesos, unos míseros dólares. ¿Qué pasa? Que esa mentalidad dentro de mí justamente se llevó después a otras cosas en mi vida. Entonces yo creía que para poder obtener algo en la vida, o para poder ser merecedor de abundancia o de riqueza en la vida, tendría que esforzarme demasiado. Y esto, lamentablemente, tuvo consecuencias graves en mi vida, y es que siempre iba ante la vida desde la escasez, siempre iba ante la vida desde el esfuerzo. No, es que si no trabajo lo suficiente no merezco esto, y si no trabajo lo suficiente tal cosa. Pero cuando me daba cuenta que entre más trabajaba y entre más me esforzaba, pues menos ingresos recibía o menos resultados obtenía. Entonces, ¿cuál es el camino? Justamente pensar de una manera completamente distinta, y es que yo tengo que soltar el control nuevamente, tengo que no forzar a que las cosas pasen como tienen que pasar, sino dejarme guiar más por mi intuición y trabajar obviamente de forma muy inteligente. El universo es tan perfecto y tan mágico que te pone todo a tu disposición, todos los recursos, todas las oportunidades siempre a tu disposición, pero hay dos tipos de personas: los que están dispuestos a verlas y aquellos que se niegan a verlas. Entonces, todo está ahí disponible para ti. La sabiduría está ahí disponible para ti, la tecnología está disponible para ti, los sistemas están disponibles para ti, la información está disponible para ti. Fíjate, ahora mismo estás viendo un vídeo en internet que ni siquiera te imaginabas hace 20 años estar teniendo información de primera mano, de alta calidad, y que alguien venga y te cuente una parte de su vida así, de manera abierta y de manera masiva. Hoy tienes la oportunidad de que a través de internet puedas poner sistemas para que trabajen para ti, puedas poner la tecnología para que trabaje para ti, o puedes apalancarte en sistemas y puedes apalancarte en personas para multiplicar tus resultados y así poder obtener más resultados con mucho menos esfuerzo. Entonces el mito de la lucha se va rompiendo paso a paso. El mito de la lucha se va rompiendo en la medida en la que aprovechas más lo que el universo está poniendo en tus manos siempre. Todas las oportunidades te las está poniendo siempre. Todas las personas están ahí afuera siempre. Todos los negocios, las inversiones están ahí afuera siempre. El dinero infinito del cual todo el mundo habla está ahí afuera siempre. Pero la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para poder apalancarte en ello? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dándole al universo para poder obtener ese beneficio? ¿Qué estás dispuesto a dar de ti? No estoy diciendo que tienes que esforzarte y que tienes que luchar, no, pero sí que tienes que estar dispuesto a salirte de tu zona de confort para poder obtener esas cosas, a dar valor. Sobre todo es dar. Muchas personas no tienen mucha abundancia en sus vidas porque temen dar, porque piensan que al dar se vuelven pobres, o que piensan que al dar se quedan con menos, o que piensan que al dar pierden. Y en realidad en esta vida el que más gana es el que más da. Esta frase la saqué de una canción que me encantó, una canción tipo mantra, pero es una sabiduría muy impresionante que nos lleva justamente a que la abundancia le llega al que está dispuesto a dar primero. Es como el que dice de ver para creer. No, para creer hay que, para poder ver hay que creer primero. Si tú en realidad no crees que sea posible obtener abundancia y riqueza en tu vida, olvídate que eso lo vas a tener. Olvídate, de verdad. No va a ser para ti, jamás va a llegar. Pero si todo lo contrario, tú tienes la certeza, tienes la seguridad, o simplemente tienes esa conciencia de que dentro de ti existe esa abundancia, dentro de ti existe ese valor, dentro de ti existe todo eso bueno que puedes dar por el mundo, perfectamente vas a ir conectando con ello y se te van apareciendo cosas en la vida, van apareciendo nuevamente esas personas, esas oportunidades, esos negocios, esas inversiones, ese conocimiento, esos mentores, todo va apareciendo de manera tan casi perfecta que parece mágico. Ojo, no quiere decir
que nuevamente por quedarte en el sofá esto te va a parecer así. Debes moverte, debes hacer cosas distintas, debes ir y estar dispuesto a exponerte a personas, a nuevas ideas, debes estar dispuesto a invertir en ti. Por supuesto, es una de las cosas que normalmente no estamos dispuestos, por eso dar para recibir. Siempre yo le doy al universo lo mejor de mí y el universo me entrega a mí lo que merezco por ser lo que soy, básicamente. Yo lo doy por gratitud, le doy al mundo por gratitud. Estos vídeos los grabo por gratitud al universo, pero yo recibo siempre del universo lo mejor simplemente por ser lo que soy. Y el secreto número 3 para multiplicar tu dinero es entender que la tecnología está cambiándote la forma de hacer negocios. Los negocios digitales o los negocios que están actualmente en internet y no actualmente, hace más de 25 años que se pueden hacer negocios por internet, pero apuesto una cosa, tú apenas te has enterado, o los últimos 3 o los últimos 5 años que se pueden hacer negocios por internet. Y de hecho, muchos o la mayoría de las personas que están allá afuera ni siquiera han intentado comenzar un negocio o un proyecto por internet. Básicamente, ¿por qué? No está la información, hay demasiada incertidumbre, no hay quien te guíe de manera adecuada o simplemente hay demasiado miedo para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos tan programados a hacerlo de la forma antigua, estamos viviendo en una edad moderna queriendo hacer dinero en una forma antigua y lamentablemente el que no se adapta en el sistema financiero y en la vida, pues lamentablemente como todo se termina por extinguir. Si tú quieres que tu economía, que tus resultados financieros realmente se transformen, lo primero que tienes que hacer es dejar de lado ese miedo y esa inseguridad por querer avanzar al cambio y transformar la manera en la que estás haciendo las cosas. No puedes continuar pensando de la misma manera, no puedes seguir haciendo las mismas cosas con las que hacía dinero tus padres o tus abuelos, porque lamentablemente eso ya no funciona y en los siguientes 5 años probablemente lo que hacías hace 10 años va a dejar de funcionar. De hecho, lo que probablemente estemos haciendo aquí y ahora, probablemente dentro de algunos años ya funcione de otras formas. Y así, porque todo en la vida y con la tecnología va evolucionando. Tenemos el camino básicamente labrado, que es el cambio. Lo único constante es el cambio y a partir de ahí tú comienzas a entender que siempre están las oportunidades, siempre ha habido formas de hacer dinero desde hace no miles de años, pero desde hace muchos siglos que comenzó a funcionar el tema del dinero como tal hasta la época actual. Siempre todas las formas de hacer dinero, de generar riqueza han estado cambiando. La pregunta es, nosotros ¿por qué no nos adaptamos a las nuevas formas de hacer dinero? Probablemente siempre he dicho esto, y es que esta es la mejor época de la historia para hacer riqueza. Nunca han habido tantas personas millonarias con tan poca edad. Nunca han habido personas o tanta cantidad de personas millonarias sin haber estudiado carreras universitarias, sin haberse esforzado 20, 30, 40 años de su vida en un trabajo o en una empresa. Nunca ha habido tanta abundancia como lo hay ahora. Pero la cosa es, yo puedo estar del un lado o del otro, del lado del que hace o del lado del que critica, del lado del que construye o del lado del que simplemente va a ver qué puede llegar a ofender a una persona que le vale mierda a tu vida. Tienes en este caso el camino para que puedas comenzar a construir negocios digitales. Los negocios digitales es la forma en la cual el futuro financiero se está construyendo. Tú en este momento tienes la oportunidad de comenzar cualquier negocio por internet. Negocios hay 1000 y 1.000.000. Yo personalmente he hecho muchísimos negocios en estos más de 13 años que llevo en el mundo de negocios por internet, pero de una de las cosas que me quedo siempre es obviamente las inversiones. No quiere decir que sea el mejor, no quiere decir que es lo que más produzca dinero, a pesar de que yo digo que es la habilidad mejor pagada del mundo, porque básicamente para mí de una u otra forma lo es de las cosas que más genera dinero y tiene muchísimas ventajas, desde que tú, no tienes que venderle absolutamente nada a nadie. Cuando inviertes o negocias con tu dinero, de hecho ahorita no tienes ni siquiera que arriesgar tu propio capital o tus propios ahorros, sino que puedes acceder a fondos de otras personas o de empresas privadas que ponen su dinero para que tú, por ejemplo, lo gestiones. Número 3, puedes hacer este negocio desde cualquier lugar del mundo. No tienes que estar en un lugar específico, en una oficina, cumpliendo un horario específico para poder ganar dinero. He viajado por varios países durante estos últimos años desde que dejé la medicina y me he dedicado a esto viviendo en cualquier lugar del mundo. De hecho, cada vez que me voy de viaje estoy trabajando donde estoy y no tengo ningún problema con esto, no tengo ningún problema con un horario, no tengo ningún problema con estas cosas. Ahora,
Siempre tengo el control sobre mi dinero. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que el dinero es una gran herramienta para producir más dinero, necesitas siempre estar buscando proteger tu dinero. Tu dinero es esa herramienta que le permite a tu vida generar nuevamente riqueza constantemente. Entonces, nuevamente, ahora te preguntarás cómo puedo yo llegar a aprender a hacer esto o cómo puedo acceder a esto. Si te fijas en este momento en la descripción, te he dejado un vídeo muy cortito donde se te explica paso a paso cómo puedes llegar a generar más de $5,000 extra por mes usando únicamente 1 hora por día, los días de la semana que tú elijas, y usando la misma estrategia que usamos dentro del Club de Élite para Inversionistas, donde hemos gestionado más de $22 millones. Lo único que tienes que hacer en este momento para ir es darle clic y nos vemos muy pronto.